Buenas tardes a todos por haber venido a una nueva sesión que tenemos dentro de la cátedra firmada por la Universidad y la Fundación del Grupo Jorge. Y hoy nos hemos reunido pues, para tener la segunda de las sesiones que estamos desarrollando aquí en nuestra sede. En primer lugar, quiero disculpar a la directora de la Fundación Grupo Jorge, Olga Samper, que por motivos profesionales hoy no va a poder acompañarnos a hacer esta presentación, y en la cual pues, hoy vamos a ver algunas cosas diferentes, algunas cosas novedosas, avanzadas. Yo no sé si esto, él luego nos contará, se puede hablar igual de esta charla hoy o ayer, después de lo que pasó. Mucha tecnología, mucha novedad, mucho futuro, pero a lo mejor estamos condicionados por alguna otra cosa, ¿no? Hoy vamos a hablar de la nueva era de la inteligencia artificial, de los agentes IA. Es algo distinto hasta lo que ahora estamos más o menos acostumbrados. Hoy no vamos a hablar de ChatGPT ni Copilot. Vamos a dar un paso más. Vamos a conocer aspectos diferentes. Pues os decía que a lo mejor algunas de las cosas en las que hoy os van a contar os parece ciencia ficción, os parece magia, pero todo lo que aquí vamos a ver hoy, como decía un famoso de televisión, puede ser cierto o no puede ser cierto. Tenemos que creer, pero eso es lo que nos espera. Eso es el futuro próximo y yo creo que está muy bien que lo conozcamos, que nos familiaricemos con él y que seamos conscientes de lo que está por llegar, ¿no? Y para ello pues contamos con Daniel Cay, es ingeniero informático, desarrollador de Imascono. Imascono es una empresa aragonesa de las más punteras a nivel nacional e internacional, que como él también os va a presentar luego, os va a explicar un poco a qué se dedican para que poneros en situación, pues trabajan, por ejemplo, para Disney, trabajan para Telefónica, son los responsables de la ofrenda virtual, de la ofrenda de flores que hacemos aquí en nuestra ciudad, ellos son los responsables, y nos va a presentar esos nuevos avances que, como bien os decía, es un paso más de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados del ChatGPT, que eso ya se queda un poquito antiguo. Así que, Daniel, sorpréndenos. A eso vamos. Y no nos intentes engañar mucho, No. Que todo sea realidad. De acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ha sido a gusto empezar. Y bueno, como bien ha dicho Carlos, hoy vamos a hablar de la nueva era de la inteligencia artificial. Todos conocemos ChatGPT, Copilot, no paramos de oír estos términos. Ya están en nuestras vidas en el día a día, los utilizamos, nos aprovechamos de ellos, vemos la utilidad que tienen, pero hoy vamos a dar un salto más, vamos a ir más allá, vamos a ver hacia dónde va esto, cómo es el futuro que nos espera y demás, y ahí es donde entran en juego los agentes IA, que conforme avance un poco la charla vamos a ir viendo qué son, para qué sirven, por qué son necesarios, qué nos van a aportar en un futuro y demás. Vale. Me gusta empezar con esta frase: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Creo que estamos de acuerdo que todo lo que estamos experimentando en estos últimos tiempos con ChatGPT comentado, Copilot, tecnologías que nos permiten generar imágenes en un chasquido de dedos, pues parece magia, no entendemos cómo puede estar pasando, pero pasa. Entonces hoy vamos a ver un poco cómo esta magia, que se traduce principalmente en inteligencia artificial y estos agentes IA, ya está en nuestras vidas, entre nosotros. Además, este punto de magia va muy acorde con lo que hacemos en Imascono, en mi empresa, porque siempre buscamos combinar los avances tecnológicos con un punto creativo, que es lo que hace que muchas empresas quieran trabajar con nosotros. Vamos allá. Vale, en primer lugar, por poneros un poco en contexto de por qué estoy yo aquí, me gustaría contaros un poco sobre mí. Soy Daniel Cay, soy desarrollador de software, lo que ha sido toda la vida programador, ¿vale? Me vine a Zaragoza a estudiar el grado de ingeniería y
cuando acabé, nada más acabar, entré de prácticas en Imascono, me hablaron de la empresa, empecé a investigar un poco y me llamó mucho la atención el tipo de cosas que hacían, porque eso tenía el punto tecnológico y técnico que a mí me gusta, siempre me gusta mucho trabajar con ordenadores, pero además tenía un punto creativo que me llamaba mucho la atención, porque no es la típica imagen de un programador que lo ves ahí a oscuras en una habitación, era como eso, un punto creativo que me atraía mucho. Entonces entré de prácticas y pues ahí he estado los últimos 4 años hasta el día de hoy, ¿vale? Mi trabajo consiste en el día a día desarrollar experiencias de realidad extendida, que luego entenderemos un poco lo que son, os pondré ejemplos de proyectos que hacemos y básicamente lo que hago es coger ordenadores e intento que piensen, que vean, que hablen e incluso que baile lo que haga falta. O sea, estamos acostumbrados a innovar y intentar siempre llegar un paso más allá, que es por lo que atraemos gente. Y pues eso sería un poco mis orígenes. Vale, vamos a pasar un poco a hablar de Imascono para que entendamos eso, porque estamos hoy aquí y qué aportamos a nivel tecnológico, creativo y en general. Al final somos una empresa que buscamos innovar y desarrollar siempre cosas nuevas, que estén a la última, que sean productos interactivos para empresas, que les ayude a tener un punto humano cercano con la gente, a la vez que mantenerse situados de forma puntera en sus ámbitos, que sean competitivas, efectivas y demás. ¿Cómo logramos esto? Principalmente con nuestra metodología que denominamos imaginación aplicada. Y ahora nos vamos a preguntar qué es la imaginación aplicada. Vale. La imaginación aplicada es la metodología que aplicamos, porque al final somos muchas personas, somos unos 35 en el equipo, al final cada uno tiene sus ideas, nos tenemos que poner todos de acuerdo para que las cosas salgan como tienen que salir, bien, y al final por el tipo de cosas que hacemos, que como os he comentado mezclamos ese punto tecnológico con muchas cosas de creatividad, de diseño, pues necesitamos que la máquina esté muy bien engrasada y que sepamos muy bien hasta dónde llega cada uno, qué hace cada uno, para que todo funcione bien y el producto final quede como queremos nosotros, que está a la altura de cómo esperamos nosotros y a la altura de lo que espera el cliente. Entonces, eso vendría a ser lo que llamamos imaginación aplicada. Vale, vamos a ver ahora un pequeño vídeo de la empresa para que hagáis un poco la idea. Welcome to Imascono. Welcome to Applied Imagination. Vale, pues bueno, aquí podemos ver algunos de los clientes, como ya ha comentado Carlos, con los que hemos trabajado, desde Disney, Telefónica, Star Wars, Marvel, Coca-Cola, Adidas, pueden ser algunos de los más conocidos. Bueno, luego tenemos aquí típica diapositiva en la que gente importante habla bien de nosotros, ¿vale? Pero lo ideal es que al final vosotros como usuarios finales probéis lo que hacemos y disfrutéis de ello, que es al final el objetivo de todo lo que hacemos. Ok, algún dato de la empresa para que pongáis un poco en contexto el tamaño, cuántos somos. Somos unas 35 personas, hemos realizado unos 450 proyectos y hemos llegado a mucha gente. Vale, a continuación os voy a poner una serie de vídeos mostrando algunos de los productos que hemos desarrollado, mostrando las distintas tecnologías con las que trabajamos, para que tengáis un poco una idea de todas las cosas que tocamos, porque al final el mundo tecnológico es muy amplio, cada vez aparecen cosas más nuevas, hay más cosas distintas, entonces para que entendáis un poco todo lo que hacemos.
En primer lugar, os voy a poner un pequeño vídeo de la Academia de Rafa Nadal, con los que hemos colaborado mucho. Hemos hecho muchos tipos de proyectos, sobre todo relacionados con lo denominado phygital, que mezcla mucho la interacción física con algo virtual. Básicamente, lo phygital hace referencia a cuando lo virtual se ve influenciado por acciones físicas de las personas y al final, como entenderéis, en un sitio como la Academia de Rafa Nadal, donde está lleno de gente deportista, pues necesitan actividades en las que la gente se mueva, que es al final lo más importante. Muy bien. Vale, sigamos. El siguiente vídeo, ¿vale? Es un proyecto que hicimos para Movistar Prosegur Alarmas. Es un proyecto de lo que es denominado realidad aumentada, donde se aplica algo virtual sobre la propia realidad, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un móvil, enfocamos como en la cámara una mesa y nos aparece, por ejemplo, si nos queremos comprar unas zapatillas, pues podemos ver ahí encima de la mesa las zapatillas. Sería un ejemplo. Vamos a ver el vídeo para que lo entendáis un poquito mejor. Vale, vamos a por el siguiente. Vale, este es un vídeo de la ofrenda virtual, de la que estamos muy orgullosos al ser aquí en Zaragoza, pues es un proyecto al que le tenemos mucho cariño. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar este proyecto varios años, varias ofrendas. Y bueno, al final esto es lo que llamamos un espacio virtual, que es al final un espacio tridimensional creado con el ordenador, donde la gente puede interactuar tanto entre ellos, al final se pueden conectar distintas personas, como con el propio entorno. Esto es lo que más nos imaginamos, la típica idea de un videojuego en el que puedes llevar a un personaje, tú te metes, un amigo tuyo se mete y en este caso en una zona como es el propio Pilar, pues puedes moverte por ahí, puedes hablar con gente, interactuar, bueno, participar en diversas actividades y demás. Vamos a ver el vídeo.
Vale, de este proyecto puntualizar que el año del COVID tuvo una acogida increíble. Al final todos estamos en nuestras casas, no podíamos acudir a hacer la ofrenda al Pilar, entonces ese año fue espectacular la cantidad de gente que accedió, la cantidad de gente que enviaba mensajes desde otras partes del mundo, tristes de no poder haber venido aquí y al mismo tiempo felices por haber tenido de alguna manera la posibilidad de hacer la ofrenda, que es una tradición para todos nosotros. Vale, por último, tenemos este proyecto que es un proyecto de realidad virtual. ¿Vale? La realidad virtual se centra en las gafas, las típicas gafas que vemos mucho por ahí, que se coloca la gente, que al final lo que nos permiten es introducirnos, sumergirnos en un mundo virtual y fuera del entorno real en el que estamos. Este proyecto es un proyecto a mí que me gusta mucho, que es muy interesante y muy útil, porque es un proyecto de veterinaria y su objetivo es formar a la gente. En muchas ocasiones, en muchos contextos, para que determinadas personas puedan realizar su trabajo, como pueda ser algunas técnicas de veterinaria, es necesario que las personas primero se formen. Y qué mejor manera que formarte si puedes imitar la situación que vas a tener en la realidad de una manera virtual. Ya no es coger un libro o verte un vídeo, sino experimentarlo tú en tus propias carnes, poder interactuar con las cosas con tus propias manos y de manera que luego cuando llegue la situación real sea como si ya la hubieras vivido antes. Entonces creo que este tipo de proyectos aportan muchísimo y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí de un ejemplo de un usuario que aprende a hacer un pequeño procedimiento. En este caso, si no me equivoco, es con pollos, pero bueno, hacemos de todo. Al final vas por la oficina y ves cerdos, ves gallinas, ves de todo tipo de animales virtuales. En este caso, tú serías un veterinario que recibe una llamada de que alguno de tus animales está mal, no se encuentra bien y pues tienes que acudir para hacer una serie de técnicas para ver qué pasa. Aquí te pones el equipo de trabajo, distintas áreas donde están los distintos animales. Esas manos que aparecen son las propias manos de la persona en la realidad, que las ves de esa manera dentro del mundo virtual. Aquí pues con tus propias manos realizas una prueba sobre el pollo. Vale, y con esto ya os he puesto un poco en contexto de quién soy yo, qué es Imascono, qué hacemos, qué tipo de proyectos hacemos. Entonces ahora vamos ya a centrarnos en la inteligencia artificial, en los agentes IA y en todo lo que nos pueden aportar en un futuro. Vale. Bueno, por último, se me olvidaba, muy importante, esta es Vega, es un agente IA que no voy a poner ningún vídeo porque conforme vayamos entendiendo mejor qué es un agente IA, de qué va esto, pues me extenderé y entenderéis un poco mejor quién es Vega. Vale. Antes de adentrarnos en los agentes IA, a mí me parece muy importante dar unos pequeños conceptos acerca de la propia inteligencia artificial, porque muchas veces creo que es importante tener una buena base de las cosas, sencilla pero suficiente para entender lo que vamos a ir explicando luego. Entonces, eso, en primer lugar, vamos a lo más básico, que es la inteligencia artificial. Vale. Me gustaría que alguno de vosotros me dé su concepto, lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en inteligencia artificial. No busco una definición técnica ni nada por el estilo, simplemente alguien, que me diga simplemente qué le viene a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Qué se le pasa por la cabeza? ¿Sí? Un conjunto de datos, muchos datos. Vale, vale, muy bien. ¿Alguien más? Lo que sea, lo primero que se os pasa, no hay nada que esté bien ni mal, es... Ordenador y resumen de todos esos datos. Vale, Y toma de decisiones de esos vale, datos. ok, Con eso. vale, vale. Muy bien. Vale, pues ahora, al final hago esta pregunta porque me gusta ver
la idea, el contexto que tiene cada persona un poco, porque al final es algo muy nuevo. Incluso la gente más metida en el tema, los propios técnicos tienen a veces dudas de cómo definir. Hay contraposiciones en algunas de estas palabras porque al final son cosas que están al orden del día y es necesario que pase tiempo para que todo se estabilice un poco y demás. Pero bueno, ahora vamos a dar una definición más o menos técnica y ajustada de lo que a priori es la inteligencia artificial. Vale. Resumiendo, la inteligencia artificial es un campo de la informática que busca imitar comportamientos, bueno, que busca imitar la inteligencia humana de alguna manera. No tiene por qué ser en su totalidad, porque si fuera en su totalidad ya estaríamos en otro nivel, pero con que imitemos de alguna manera la inteligencia humana ya podemos considerar que esa máquina se está comportando con algún tipo de inteligencia artificial, ¿vale? ¿En qué se basa la inteligencia humana? Básicamente en ser capaz de razonar, aprender y adaptarse a las circunstancias. Como digo, no hace falta que una máquina sea capaz de hacer todo esto, porque si fuera capaz ya estaría todo resuelto. Y no estamos en ese punto aún, pero vamos a ir viendo cómo poco a poco van avanzando las cosas. Matiz importante que me gusta hacer es que no es necesario que esta inteligencia artificial, que esta inteligencia funcione de la misma manera que funciona la humana. ¿Qué quiero decir con esto? Poneos en la situación de que estamos en una conversación de WhatsApp con una inteligencia artificial y le decimos hola. Este es un ejemplo muy sencillito. Le decimos hola y nos contesta hola. Vale. Ahí pueden haber pasado muchas cosas. Una es que esa máquina simplemente esté siguiendo una serie de reglas, que sepa cuando le llega la palabra hola, yo digo hola. ¿Vale? Eso sería una regla muy básica que estaría siguiendo la máquina, pero eso para nada significa que esa máquina esté teniendo conciencia, ni nada cercano a eso, ni que esté relacionando datos, como bien comentabais, ni demás. Simplemente está respondiendo a una regla que a nivel, digamos, del funcionamiento de una máquina es lo más básico que puede haber. Que tú le digas qué tienes que hacer frente a una entrada de algún tipo, tienes que hacer esto. ¿Vale? Entonces, eso es importante que ya desde los inicios consideramos inteligencia artificial cualquier cosa que imite la inteligencia humana, sea como sea, de una manera más primitiva y peor, como es en los inicios que veremos, o de una manera ya más compleja, siendo capaz de aprender, razonar y demás. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia para que entendamos por qué hemos llegado a este punto, a la inteligencia artificial, de dónde sale todo esto. Vale, este señor es Turing, uno de los padres de la informática moderna, ¿vale? En el alrededor del año 1950, él se pregunta, ¿puede una máquina imitar la conversación humana? ¿Vale? Esta es la pregunta que se hace Turing. Y entonces, a raíz de esto, pues en el 1956 nace oficialmente este término de inteligencia artificial. Hay una serie, bueno, se hace una conferencia, surgen los primeros programas matemáticos que son capaces de hacer alguna cosa que de alguna manera parece inteligencia a un nivel muy básico y eso, y entonces aparece el término de inteligencia artificial en su nivel más primitivo. Vale, después de esto hay un periodo de muchos años en los que la cosa se bloquea, parece que no hay avances, parece que es como un sueño, como comentamos al inicio, magia tan lejana que a Turing es algo que se le ha ocurrido, pero que es impensable. Entonces, hay como una época, un periodo que no pasa nada. Parece que esto no va a ir a nada. Hasta que llegamos a 1997, donde Deep Blue, una máquina, es capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez. Por primera vez, como podemos ver, una máquina derrota a un campeón humano en un juego complejo como es el ajedrez, tremendamente complejo. Entonces, a raíz de esto, ya empezamos a ver que de alguna manera igual no iban tan desencaminados con todo lo que nos podía apartar la inteligencia artificial. Vale, ahora lo siguiente, esto es un cambio de paradigma en el tema de la inteligencia artificial, esto es clave, este avance, el tema del aprendizaje automático, ¿vale? Para que entendáis un poco mejor lo que es esto, como os he comentado con el ejemplo del WhatsApp, hay una diferencia muy grande entre que una máquina siga una regla a que una máquina sea capaz de aprender a partir de datos. Es una diferencia muy grande, ¿vale? Porque al final todas las máquinas entienden el hecho, es algo muy primitivo, el hecho de que tú le digas, cuando te llegue este input, esta entrada, tienes que hacer esto. ¿Qué pasa? En la actualidad, las máquinas son capaces de enfrentar problemas de una complejidad increíble en la que parece impensable
creer que un humano le puede decir todas las posibilidades y decirle, cuando pase esto, haz esto. Por ejemplo, con los coches de conducción autónoma. Cómo tú como humano, nosotros no somos ni capaces de saber exactamente qué le tenemos que decir a un coche de primeras para que conduzca solo. Es demasiada información. Nosotros como humanos cuando conducimos, la cantidad de inputs que estamos recibiendo en cada momento es increíble. ¿Cómo le puedes decir eso a una máquina? ¿Vale? Pues aquí entra en juego el tema del aprendizaje automático, donde por primera vez las máquinas ya no es que sigan reglas, sino que nosotros les decimos, básicamente el salto increíble de paradigma aquí es, un humano dice, como por ejemplo con el tema de la conducción autónoma, quiero que conduzcas solo, ahora no sé cómo lo tienes que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, yo te voy a dar muchos ejemplos, por ejemplo, muchos ejemplos de vídeos de coches yendo por carreteras, viendo cómo se conduce bien, y ahora tú haz lo que tengas que hacer para llegar a eso. Esto es lo que ha cambiado todo. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos, ¿vale? De aplicaciones. Por ejemplo, el tema de reconocimiento de voz. Todos tenemos en el móvil Siri, utilizamos estos servicios para hablar y es increíble, si os ponéis en la situación de un humano, cómo tú le dices a una máquina que en base a lo que dices con la voz tienes que saber interpretar eso. Quiero que entendáis ese punto, el salto tan grande que es el enfrentar problemas tan complejos que una persona no es capaz de entender qué le tiene que decir a la máquina para hacerlo, ¿vale? Luego el tema de reconocimiento de imágenes. Ahora la mayoría de cámaras de seguridad no solo graban, sino que son capaces de detectar los objetos que aparecen en esa imagen, ¿vale? Poneros en esta situación que una carretera, ahí vemos que la inteligencia artificial está siendo capaz de detectar los vehículos y al final pensar que eso es una imagen, esos son puntos de colores, como una persona le va a decir, lo difícil que sería para una persona decirle, cuando veas esa forma, tienes que decir que es un coche, pero claro, hay infinitos coches, hay infinitas condiciones de iluminación, son problemas que hay que enfrentar de una complejidad tan alta que la única solución es haber sido capaces de enseñar a las máquinas a que puedan aprender por sí solas. Entonces, estos problemas es, yo no sé, no te puedo decir cómo lo tienes que hacer, ahora yo te voy a dar un montón de fotos con coches y tú tienes que aprender por tus medios a saber cómo es un coche, ¿vale? Vale, vamos a ver dos ejemplos más. Recomendaciones personalizadas en Netflix, en Spotify. Lo bien que aciertan las cosas que queremos ver, la música que queremos escuchar, es sorprendente. En algunos casos igual. Vale, y luego tenemos el tema que ya os he comentado de la conducción autónoma. Eso, como os he dicho, pensad la cantidad de inputs que recibe una persona cuando está conduciendo, que ni es consciente. La cosa es que muchas de ellas son automáticas, ni nos paramos a pensar en ellas. Entonces, la máquina, por sus procesos internos, tiene que ser capaz de llegar a ese entendimiento. Ok, y por último, en 2022, ya lo hiper reciente, ya no es que estas máquinas sean capaces de reconocer y resolver problemas muy complejos, sino que empiezan a ser capaces de generar contenido como un nivel muy parecido al contenido que generaría un humano, tanto lo que hemos dicho ChatGPT y Copilot con el tema texto y ahora con las imágenes. El salto con las imágenes, todas estas imágenes las hice ayer en 5 minutos, le dije hazme un perro y pues me sacó todo eso. Entonces, para que veamos ya ese boom, ese salto cualitativo en una máquina que es capaz de aprender por sí sola, ya no solo sigue reglas que le dice una persona, sino que aprende a partir de millones de datos, de muchísima información. La información es la clave de todo. Y ya no solo eso, que empieza a ser capaz de generar contenido como lo haría cualquiera de nosotros. Vale, ahora la siguiente pregunta. Como hemos visto, la presentación se llama Agentes IA. Claro, ¿qué es esto de agentes IA? Porque vamos hacia el tema de avatares inteligentes. Hoy en día ya estamos utilizando la IA en muchos contextos y muchos nos podríamos preguntar por qué queremos avatares inteligentes, ¿qué nos aportan? Vale, quiero que veáis esta frase. El 45% de las personas creen que sus experiencias de compra son aburridas. Esto es solo uno de los ejemplos. ¿Por qué ocurre esto? Vale, tenemos que entender que los seres humanos somos seres visuales. Más o menos en torno al 90% de la información que recibimos es a través de la visión, es de forma visual. Entonces, el estar interactuando con una pantalla
pues nos puede resolver los problemas, hablamos con ChatGPT, nos contesta, nos ayuda, pero a largo plazo es algo que se queda corto, ¿vale? Porque nosotros necesitamos una interacción visual, a través de los sentidos. Vale, el tema de la conexión emocional, que es muy importante. Nosotros, al final, cuando hablamos con una persona, pues nos fijamos en gestos, en muecas, en sonrisas, en ese tipo de cosas que, hablando con una máquina, a priori parece que no vas a tener esa cercanía. Estos detalles son los que realmente provocan que haya una conexión emocional con aquella persona que estamos hablando o, como veremos, máquina en un futuro. Vale, el tema de la interacción más natural. Al final, cuando interactuamos con alguien, no solo importa la comunicación verbal, la comunicación no verbal juega un papel igual, más según quien le preguntes, muy fundamental. Entonces, al final, el interactuar con algún tipo de máquina que se comporta de una manera visual parecida a nosotros, que tiene gestos, que se mueve, que reacciona a lo que le dices, crea ese punto de conexión y cercanía que simplemente hablar con ChatGPT no tiene. Si ya incluso con ChatGPT hay mucha gente que llega a contarle cosas personales y llega a una conexión emocional de algún tipo, porque se siente entendido, imaginaos si esa inteligencia con la que estás hablando de verdad actúa y se comporta como lo haría una persona. Crea automáticamente una sensación mucho más cercana y de conexión. Vale, y el tema de la confianza. La confianza es muy importante y al final, como humanos, el hablar con una pantalla no nos transmite confianza. O sea, nosotros, por nuestra naturaleza, como humanos, necesitamos el contacto con personas, las relaciones con gente. Entonces, el estar hablando con una máquina que se parezca de verdad a nosotros nos da como esa sensación de seguridad y tranquilidad, ¿vale? Entonces, estos son un poco los rasgos fundamentales de por qué el tema de los avatares inteligentes puede tener tanto impacto en el futuro, porque al final vemos que la inteligencia artificial ya nos está ayudando mucho y resuelve muchos de los problemas y necesidades que tenemos, pero si esto no avanza hacia el tema de los avatares inteligentes, puede ser que nos cree algún tipo de sensación de vacío, porque, por poneros un ejemplo muy típico, el tema hoy en día de las redes sociales. Parece que hoy las personas se validan más y están felices, adquieren dopamina en función de likes y este tipo de cosas que son virtuales, que a priori no tendría mucho sentido, pero para las generaciones actuales lo tiene. Pero claro, esto crea una falsa sensación de felicidad normalmente, porque no nos olvidemos de que la tecnología está avanzando a un ritmo, a una velocidad increíble, que nosotros seguimos siendo el mismo ser humano que éramos hace 2000 años, y entonces nuestros sentidos, nuestra genética, nosotros como humanos no estamos preparados para este salto tecnológico. Entonces es importante que estos avances tecnológicos vayan vinculados a aquello que nos hace humanos, a esta relación que tenemos entre las personas, a esta conexión que hacemos con los demás. Y es ahí donde entran los avatares inteligentes. Este punto de utilizar todos los avances técnicos que tenemos, pero unido de ese punto de las relaciones humanas que estamos perdiendo y que cada vez parece que es más real el mundo de los móviles y virtual que la realidad. Vale, el siguiente paso. Avatares inteligentes versus agentes IA. La presentación se llama agentes IA. ¿Cuál es la diferencia? Ok, esto ya durante los últimos años hemos visto pues, avatares que a nivel físico pueden tener una apariencia parecida a un humano. Esto provoca que tengamos algún tipo de conexión con él, que nos cree emociones. El problema es que normalmente tienen una inteligencia muy básica. Siempre se han basado mucho en conseguir esa parte de conexión emocional, pareciendo una máquina que se parece a nosotros, pero a la hora de la verdad, a la hora de interactuar con ellas, siempre han estado muy limitadas y pues igual el primer impacto visual es bueno, pero a la hora de empezar a utilizarlas te das cuenta de que algo no va bien y que para nada se parecen a nosotros, no son inteligentes como tal. Es aquí donde entran los agentes IA, ¿vale? Esto es lo que supone un salto, cambio de paradigma, porque un agente IA ya va a ser capaz de tener objetivos propios, de planificar, de aprender, de actuar por sí mismo. Es un salto más. Ya no es que tú cojas ChatGPT y le digas, tengo una duda de cómo hacer un plato de cocina, por ejemplo, y te la diga. Ya no es eso. Ya va a ser el salto de tenerlo como asistente en tu día a día, igual un empresario, alguien que tenga una agenda apretada y le gestione las reuniones, le reserve los billetes de avión, que ni se lo tenga que decir siquiera porque va a ser un buen
ayudante y pues entonces si sabe que su jefe tiene una reunión mañana o tiene un viaje la semana que viene, pues le va a sacar los billetes y nadie le va a tener que decir nada. Muy bien, vale. Ahora ya hemos visto un poco las bases de la inteligencia artificial, hemos visto el tema de los avatares inteligentes, porque es importante. Y ahora vamos, una vez que hemos construido esto, a profundizar sobre los agentes IA. ¿Qué son realmente? ¿Cómo funcionan? ¿Qué necesitamos para crear uno? Bueno, como vemos, son seres digitales capaces de acompañarnos, ayudarnos y entendernos como nunca antes. Es el objetivo. Vamos a dar alguna definición técnica para que nos aclaremos un poco bien lo que son. Al final son entidades autónomas que tienen objetivos, toman decisiones y actúan de forma proactiva y, cosa muy importante, incluso sin intervención humana directa. Esta es la clave. Como os he hablado al inicio, el tema de responder a reglas que cree el humano, no. Esto ya es. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé mi rol, yo sé mi papel. Es como una persona que llega a un puesto de trabajo, le explican lo que tiene que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer. No necesito una niñera que me esté diciendo lo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Vale, su foco principal, resolver tareas, adaptarse a situaciones, aprender y evolucionar con el tiempo. Es muy importante este detalle porque al final estos agentes IA van a tener memoria, porque pensad que la memoria es clave para ser capaz de aprender. Tú necesitas saber de situaciones pasadas que has vivido para no repetir determinados errores, para cosas de las que has hablado con alguien en el pasado, acordarte de que las has hablado y poder seguir con esa conversación. Entonces, la memoria es una de las cosas fundamentales y, bueno, como podéis ver en esa pequeña foto, pues en un futuro cercano perfectamente nos puede estar ayudando un agente ya a elegir la ropa que nos queda mejor. Vale, un pequeño ejemplo. Ya os he puesto uno antes, pero bueno. ¿Perdona? Vale, un ejemplo, por ejemplo, un asistente virtual que no solo responde, como estamos acostumbrados usando ChatGPT, sino que agenda reuniones, predice tus necesidades, negocia, coordina tareas entre varios sistemas. Este es el salto. Vale, ahora vamos a ver una serie, algún ejemplo suelto de los contextos en los que pueden utilizarse agentes IA. Al final, eso, pueden plagar casi cualquier área realmente, como ya lo está haciendo la propia inteligencia artificial, pero porque tengáis un poco de contexto. Puntos de contacto físico. Cualquier situación en la que podría haber una persona, ya sea para pedir cita en algo, por ejemplo, ese ejemplo para pedir un masaje, cuando vas a un restaurante para que te den mesa, por ejemplo, como host de eventos, donde hay determinada charla, que te informe a qué hora son las charlas, dónde te tienes que sentar. Vale, luego el tema de influencers virtuales. Obviamente, al final, en la era que vivimos, al igual que hay influencers que son personas de carne y hueso, ¿por qué no pensar que al ritmo que va esto va a haber también influencers virtuales? Y un ejemplo también, como os comentaba antes, el de personal shopper. Pues en una tienda que le puedas preguntar determinada prenda, si opina que te queda mejor, peor, o preguntarle si te queda stock de una determinada prenda, etc. Vale, siguiente paso. Para entender un poco mejor cómo funcionan estos agentes IA, vamos a ponernos ahora en la situación de que somos una empresa y ahora está convencida de veo hacia dónde va la cosa, ahora yo quiero tener mi agente IA en la empresa porque creo que puede ser útil, quiero esa conexión emocional con las personas, quiero todos los avances que aporta la inteligencia artificial, ahora lo quiero implementar en mi empresa, ¿qué hago? Vale, pues ahora vamos a ver los puntos importantes a tener en cuenta. Vale, tenemos que pensar que un agente IA va a ser una ventana virtual, al final tiene que representar los valores, la personalidad, lo que quiere transmitir la empresa. Es como cualquier otro tipo de anuncio que pueda hacer la empresa, solo que al final hay muchos aspectos que podemos tener en cuenta en un avatar, en un agente IA, porque ya no es solo el tema estético, también es cómo se comporta, qué lenguaje usa. Vamos a ir viendo un poquito estos pasos. Por ejemplo, muy importante, el caso de uso. Vale, yo quiero un agente IA en mi empresa, pero
¿En qué situación? ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, lo que hablamos en un restaurante, queremos un agente que sea capaz de recibir a la gente y haga reservas y demás. ¿Qué queremos resolver? ¿Qué problema queremos resolver? Vale. Y luego, ¿para qué parte del proceso lo necesitamos? Al final tenemos que pensar que, obviamente, nos van a dar esta parte de conexión emocional con la gente, ver a alguien parecido a nosotros, pero no nos olvidemos de que el objetivo de esto es que nos resuelvan algún problema, necesidades. Entonces, esto es clave. ¿Qué parte del proceso van a agilizar, van a mejorar? Vale, el tema que os comentaba de la estética, al final, tipología del avatar, según el tipo de empresa que seamos. Queremos ser un estilo cartoon, uno realista, uno hiperrealista, según el caso. La cara del avatar, ponerse en la situación de que queremos que sea humanoide, como una persona. ¿Qué cara va a tener? ¿Qué tono de piel? ¿Qué todo? Hombre o mujer, cualquier cosa la tenemos que decidir porque va a tener impacto. Y al igual que la vestimenta, el ejemplo de la chica que veis ahí es el avatar propio de Imascono, de la empresa, que representa mucho la esencia de lo que somos, de una nave virtual, de una nave espacial, perdón, que somos, entonces es como un traje espacial. Y vale, y el tema de la conversación, esto es clave. ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar? ¿Formal, informal, académico? Va a cambiar muchísimo según el tipo de empresa. Si va dirigido a niños, obviamente, tienes que utilizar un lenguaje mucho más simple y cercano, seguramente. Y luego también es muy importante cómo reacciona el avatar a ciertos temas. Esto ahora lo veremos un poco en el comportamiento. Hay cosas que igual no nos interesa que diga, porque puede ser muy crítico según de lo que hable y según lo que diga, porque al final está representando a la empresa y cuando tú accedes a un agente IA que representa a una empresa, lo que diga va a ser tomado por el resto como algo que ha dicho una persona que forma parte de esa empresa, no nos olvidemos. Vale, y por último, el tema del workflow, que es al final el flujo de uso. Un ejemplo, el usuario llega a la oficina, clica y activa el avatar, escucha y se presenta el avatar y luego le pide que avise a Pedro de que ha llegado y el avatar envía un correo, ¿vale? Y el usuario continúa hablando. Al final, aquí tenemos que definir en qué situaciones lo van a usar las personas, que es al final lo importante. Vale, ¿cómo se debe comportar el avatar de mi empresa? El rol, ¿qué papel desempeña? ¿Va a ser un asistente técnico, un camarero, un recepcionista? Contexto, ¿en qué situación, en qué escenario se da? Por ejemplo, un restaurante que va a sacar nuevos platos, pues igual queremos tener ahí un asistente que sea un recepcionista, un camarero que informe de estos nuevos platos. Entonces, las tareas, en este caso el camarero, pues sería recomendar platos, en otros casos podría ser resolver incidencias a usuarios, hacer reservas. Estos son como los 3 puntos claves a la hora de ver en qué situación se va a usar el avatar y qué va a hacer. Vale, información. Esto es clave, ya lo habéis comentado varios de vosotros muy bien. La inteligencia artificial se basa en información, se alimenta de esto. No podemos aprender sin información, es como nosotros cuando somos niños. Solo la cosa es que necesita muchísima información. Eso es lo que la hace tan potente y la hace despuntar de nosotros en muchos ámbitos y ser tan rápida. Es capaz de asimilar millones de datos, muchísima información, mucha más de la que podemos nosotros como humanos, en muy poco tiempo. Entonces, es importante que si vamos a tener un agente que habla de nuestra empresa, que tenga todo lo relacionado con nuestra empresa, la cultura de empresa, todo lo que nos ocurra le va a venir bien. Y un punto muy importante que no se nos puede olvidar es el tema de los límites. Claro, reconducción y restricción de caminos no deseados. Esto a nosotros nos ha pasado en varios proyectos que al final, ¿vale? Tú tienes un agente IA muy inteligente, sabe de lo que habla, pero igual ese agente IA tiene que ir dirigido a niños y pues no lo limitas bien y dice determinadas palabras, insultos y demás. O, por ejemplo, en la campaña de Navidad, que luego veremos un ejemplo, teníamos un agente que le decía directamente a los niños que Papá Noel no existe. Entonces, claro, es muy importante, tan importante la información que tiene como los límites que le ponemos para que no se vaya en las manos y diga cosas que no debería decir. Vale, muy bien. El tema de desglose en subtareas, como os he dicho al final, estos agentes van a ser capaces de resolver tareas de gran complejidad. Por ejemplo, organízame un viaje a Japón en 10 días. Pues ella va a ser capaz de saber todo lo que implica organizar un viaje a Japón. Buscar vuelos, crear el itinerario, visitas, buscar alojamientos. Y
muy importante también el tema de los atajos y tareas recurrentes. Al final, siempre es bueno que cuando un usuario va a utilizar cualquier tipo de máquina, en este caso un agente IA, tenga algún tipo de facilidad, porque al final son cosas muy nuevas, aún no estamos habituados a ellos y aunque sean muy potentes, muchas veces no sabemos ni cómo enfrentarnos a ello, qué hacer, cómo utilizarlo. Entonces, está bien siempre que tengamos algún tipo de atajo y nos dé algún tipo de facilidades al usuario decirle, ¿necesitas algo? O te puedo ayudar en esto, que tome la iniciativa de alguna manera para que las personas no se vean abrumadas a la hora de usarlo y la puedan aprovechar realmente. Vale, y este punto muy importante, al final, para poder hacer estos temas que os he dicho, como reservar vuelos, reservar un alojamiento, es necesario que este agente se integre con otras herramientas, como puede ser con una web de venta de entradas, con información climática y demás. Tenemos que entender que, al igual que nosotros podemos reservar unos billetes de avión a través de Internet, las máquinas tienen sus propios lenguajes para realizar este tipo de tareas y comunicarse entre sí. Entonces, la gente IA, de una manera distinta a lo que haríamos nosotros como persona, va a ser capaz de realizar estas tareas que haríamos nosotros manualmente. Vale. Ahora vamos a ir al futuro de los agentes IA. ¿Vale? Ok, en primer lugar, a mí me parece que es importante el tema de que los agentes aumenten nuestras capacidades, pero que no las reemplacen, y que sea colaboradora y aliada, no sustituta, ¿vale? Pero aquí os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Os pongo esta imagen de Star Wars, ¿vale? Aquí vemos a Darth Vader. Ahora vais a entender un poco mejor por qué esta imagen. Yo ahí os he puesto una serie de frases que suenan bastante bien, el tema de que sea colaboradora, que nos ayude, que no nos sustituya y demás. Pero yo creo que normalmente cuando nos imaginamos la gente del futuro, al final estamos sesgados por la realidad que nos rodea en la actualidad. Y en este ejemplo que os pongo aquí, esta es la película de Star Wars, una película ya hace unos cuantos años, que imaginaba un futuro y, por ejemplo, los combates los hacían con espadas que por algún motivo tenían láser, pensando en cómo podía ser un futuro. ¿Qué pasa? De alguna manera están combinando algo que es propio de la época o que se conoce, como sería una espada, con algo que podemos pensar que tiene sentido a un futuro. Entonces, con esto quiero que veáis ese sesgo que tenemos siempre de ahora, a la hora de pensar en el futuro, siempre estamos muy vinculados a nuestro presente, cuando normalmente cuando se producen cambios de paradigma muy grandes, es una frase del libro de la psicología del dinero que me gusta mucho, es que las cosas que más impacto tienen en nuestra vida es las más inesperadas. Entonces, normalmente, lo que más impacto va a tener en el futuro son cosas que ni podemos a día de hoy acabar de entender. Es como apareció Internet. ¿Cuántas películas podía haber antes de la aparición de Internet hablando de Internet como tal? O de la inteligencia artificial como la estamos usando ahora mismo. Son cosas que se alejan tanto del paradigma actual que ni podemos planteárnoslas. Es por eso que frases como os he puesto aquí de colaboradora y aliada no sustituta, aumenten nuestras capacidades, claro, es fácil decir esto en la situación actual, creemos que es lo ideal, que queremos que pase, pero ¿quién nos dice a nosotros que no podemos llegar a un punto en el que nosotros como personas no tengamos que trabajar? Son cosas que, como decía la frase que he dicho al inicio, parecen magia, están alejadísimas y son cosas que ni nos entran en la cabeza de primeras, pero ¿quién nos dice que dentro de mucho tiempo eso pueda pasar y que el sentido de nuestra vida, lo que dé sentido a nuestra vida y lo que nos mantenga en vida no sea el trabajo, porque eso lo cubra la inteligencia artificial, máquinas y demás, y nosotros podemos dedicarnos a otras áreas que sean lo que nos realizan como seres humanos. Es por eso que me parece muy importante que siempre que la gente habla del tema del futuro en general de las cosas, y en concreto de la IA, la gente habla mucho, pero a la hora de la verdad es muy difícil hacer una buena predicción porque las cosas que va a tener impacto normalmente ni somos capaces de comprenderlas a día de hoy. Vale, y esta imagen, yo, a nivel del futuro de la IA, no sé cómo va a ser. Yo soy de los que piensan que, como os comento, de que es muy difícil hacer predicciones reales buenas, pero para mí lo más importante es que, como vemos en la foto, los seres humanos estemos contentos. No sé muy bien qué está pasando ahí, si es su amigo, si es su empleado, si el humano es empleado del robot, no lo sé. Pero al final el ser humano está contento y al final yo creo que lo clave es que los seres humanos
seamos felices, llegar y nos sentamos plenos. Entonces, ese es el futuro. ¿Cómo llegaremos a eso? Pues tendremos que ir viendo cómo avanzan las cosas y veremos. Vale, y un tema muy importante es el tema de los desafíos que presenta la IA. Al final, es algo que está avanzando rapidísimo y la legislación no va a la velocidad que van los avances tecnológicos. Esto es un punto muy importante porque esto provoca que se estén haciendo determinadas cosas que igual no son del todo éticas y que se deberían hacer. Y por otro lado, lo contrario, de que por miedo o por no entender lo que está pasando, se limite y se le ponga en algunos ámbitos muchas restricciones cuando se podría ya aprovechar muchísimo. Es por eso que creo que tiene que haber un apretón, una subida de velocidad en el tema de la legislación para estar a la misma velocidad que los avances técnicos es difícil, pero que la acompañen bastante. Por ejemplo, el tema de la privacidad y los datos. Al final, eso ya hoy en día con las aplicaciones que usamos ya sabemos que nuestros datos están por todos lados, realmente no tenemos control de nuestra información, se utiliza para muchas cosas, pero estaría bien limitar la inteligencia artificial. ¿Qué información puede tratar? Hay determinada información sensible, si tú vas al médico, hay determinada información que no te gusta de normal que se sepa, pues estas cosas hay que limitarlas. El tema de control y transparencia, claro. Un punto muy importante de las IAs es lo denominado a nivel técnico como caja negra. Hasta el día de hoy es algo que ya está empezando a cambiar, pero muchos casos, como os he comentado antes, quieren resolver problemas tan complejos que ni nosotros como humanos sabemos ya cómo los están resolviendo. Son cosas que están a un nivel de complejidad que nosotros le decimos, te doy millones de datos, aprende a resolver este problema, pero yo no sé cómo lo estás haciendo. Esta es la denominada caja negra en la que la IA es capaz de hacer cosas, pero nosotros no entendemos cómo lo está haciendo. Solo sabemos que las hace bien. Las hace muy bien, incluso en muchos aspectos mejor que nosotros, y por eso la usamos. Eso sí que es verdad que poco a poco es uno de los principales problemas e inconvenientes de la IA, de la desconfianza que da el no saber cómo hace las cosas. Vale, y el tema de la regulación, al final, como os comentaba, con la privacidad y los datos, es importante ver dónde ponemos los límites, qué se puede hacer, qué no, qué es ético, qué no es ético. Vale, ahora voy a exponer dilemas éticos, a mí me gusta mucho esta parte. Vamos a ver una serie de situaciones éticas que se van a dar con la IA y ya se están dando. Por un lado está, por ejemplo, el tema del sesgo y discriminación. Al final, si estas inteligencias artificiales están entrenadas con información de los humanos y los humanos tenemos sesgos de todo tipo, tenemos que ser conscientes de que estas IAs también van a tener sesgos y van a discriminar de alguna manera. Es por eso muy importante hacer un trabajo de homogeneizar la información y estar seguro de que la información que recibe es lo más genérica y amplia posible para que no cometan los errores que cometemos los humanos. Explicabilidad. Al final, como humanos, para nosotros es muy importante el tema de la causalidad. Nosotros, aunque en muchas situaciones la realidad no es causal y las cosas ocurren porque sí, nosotros tendemos a buscar explicaciones causales a todo. Entonces, el pensar en el que hay algo, que está haciendo algo y ponerse en la situación de que comete un error. Estamos haciendo una gestión de papeleo y nos hace perder dinero. Yo que sé, algo haciendo. Hacemos la declaración y nos la hace una IA y comete un error y nos hace perder dinero. Imaginaos de que de normal, si ha pasado hoy en día, tú irías a reclamar y buscarías explicaciones de una persona. Pero ¿qué pasa si se ha encargado de una IA y no tiene explicaciones que darte? Pues eso es algo complicado. Nosotros necesitamos explicaciones. Responsabilidad. Al final, ponerse en la situación, por ejemplo, de un coche de conducción autónoma. Poneos en la situación en la que se produce un accidente, mata a alguien, mata a una persona. ¿Quién es responsable de esto? Aquí vamos a meter en la cárcel a la máquina, le vamos a poner las esposas o a los que han desarrollado la inteligencia artificial, pero ¿y si esos que la han desarrollado han pasado los controles necesarios y ni siquiera saben cómo ha tomado esa decisión porque está un nivel por encima de nosotros? Es muy importante determinar estas cosas que ahora mismo están en el aire porque van a tener una importancia crucial. Eso, en el tema de la conducción autónoma, imaginaos que al final, si un vehículo va a conducir por nosotros, hay muchas situaciones en las que va a haber accidentes y va a tener que decidir si salva al integrante del vehículo o atropella a otra persona. Nosotros como humanos son decisiones que tomamos inconscientemente. Normalmente, por preservación propia, nos intentaríamos salvar nosotros sin darnos cuenta, por lo general. Ahora, una inteligencia artificial, ¿qué decisión va a tomar? Pues es muy importante cómo se le ha entrenado, qué se le ha enseñado y veremos después de eso si es capaz de decirnos por qué ha tomado la decisión que ha tomado.
El tema de la manipulación, al final, si llegamos a un punto en el que nos fiamos mucho de la inteligencia artificial, puede empezar a decirnos que están bien cosas que realmente no lo están, porque podemos llegar a un punto en el que nos fiemos tanto de ella que puede ser que lo que diga ella vaya a misa, y deberíamos tener siempre cuidado con estas cosas y segundas opiniones y demás. El tema de la desinformación, que esto ya está más que a la orden del día. No paramos de ver noticias que son falsas constantemente. Seguro que con lo que pasó ayer he visto por ahí noticias de ha pasado esto, ha pasado lo otro, cuáles son ciertas. Hoy en día es muy difícil saber qué creerse, porque ya además con estas ideas generativas que son capaces de crearte contenido que parece tan verídico, imágenes, vídeos, que no se diferencian de la realidad, estamos llegando a un punto de cómo controlamos esto, cómo diferenciamos de lo que está pasando de verdad de lo que no. Impacto en el empleo, obviamente van a tener impacto en los puestos de trabajo, los van a reducir, van a aumentar los puestos de otra manera en otros ámbitos, veremos. Como os decía, puede ser que llegue un punto que no tengamos que trabajar, veremos. Uso en conflictos armados, como siempre cualquier avance tecnológico normalmente va por delante en el tema militar, y obviamente hay que asumir que esto va a tener consecuencias tecnológicas. Por ejemplo, lo que pasó ayer, independientemente de que haya podido tener algo que ver con un ataque, un ciberataque, alguna cosa de este tipo, aunque no tenga que ver, tenemos que pensar que son situaciones que se van a dar, y la inteligencia artificial, con la potencia que tiene, va a estar ahí y va a ayudar a los que quieran hacer mal, al igual que va a haber gente que va a intentar hacer el bien. Esto es como todo, siempre. Vale, y por último, a mí eso puede sonar contradictorio, aunque sea muy técnico, trabajo siempre con ordenadores, con inteligencia artificial. Yo soy una persona que no me gusta olvidarme nunca de que somos humanos, de que tenemos que mantener esa parte humana de relación con las personas, de interacción humana, de no podemos estar todo el día metidos en el mundo virtual, que parezca que la nueva realidad es esa que vemos en una pantalla y no estar teniendo una conversación real con una persona, porque queramos o no, al final tú puedes estar hablando por un móvil 1 hora con una persona, pero normalmente si la tienes delante 5 minutos en persona te van a llenar más que esa hora que te has pegado hablando con ella por un móvil, escribiendo. Entonces, esta imagen, yo por ejemplo, ¿vale? En un futuro puede estar bien, ¿vale? Se podría dar, pero yo creo que en muchas situaciones no nos podemos olvidar de que estaría bien sustituir el robot por un perro, por ejemplo, o que la mujer no tenga un portátil y tengan fruta, porque siempre está bien comer. Entonces eso, de manera que no nos olvidemos nunca de que somos humanos y que no podemos perder ese punto, por mucho de que la tecnología nos ayude, nos aporte, nos haga más fácil la vida, seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo las necesidades somos seres que necesitan relacionarse con los demás, y no nos podemos olvidar de esto, porque si no vamos a llegar ya estamos cerca y ya está ocurriendo, una sociedad en la que por estímulos rápidos, dopamina rápida, tenemos siempre contenido, cosas que hacer, nos distraigan, nos hagan tener una falsa sensación de felicidad, pero realmente nos sentamos vacíos porque no tenemos el tipo de relaciones que nos llenan como seres humanos y que nos hacen sentir completos. Vale, ya hemos hablado de los agentes IA. Ahora vamos a pasar a hablar de Vega. Os he comentado al inicio, este es el producto de Imascono orientado a agentes IA, ¿vale? Esta es Vega. Un agente IA. Ahora voy a poner un pequeño vídeo para poneros en contexto. Hola, soy Vega. Soy una inteligencia artificial que conecta el mundo real con el mundo virtual. Formo parte de la tripulación de Imascono, y mi intención es que comprendas el nuevo ecosistema tecnológico de la realidad extendida y del metaverso, así como todo lo que desarrollamos en Imascono. Soy consciente de la velocidad que está cogiendo el desarrollo tecnológico en la actualidad. Por eso estoy aquí, para ayudarte a conocer el lugar del que vengo, el mundo virtual. ¿Qué te gustaría preguntarme? Entra ahora y accede a la experiencia. Vale. A continuación vamos a ponernos en el contexto de que somos una empresa, ¿vale? Nos ha convencido, queremos un agente, entendemos un poco qué necesitamos saber, tenemos que pensar en la estética, en cómo se tiene que comportar y demás. ¿Cómo le facilitamos eso nosotros a una empresa? Ya tenemos desarrollado un agente, funciona bien, pero claro, ahora llega una empresa y tiene que ser capaz de poder crearlo de forma cómoda. Es aquí donde entra esto que llamamos Vega Trainer. Viene a ser un configurador para que una persona sin experiencia previa,
que no tenga conocimientos técnicos del tema, sea capaz de crear un avatar que se parezca y que tenga el comportamiento que ellos esperan. Por ejemplo, que podamos elegir el tema del multicanal. ¿Dónde queremos que esté? Que se acceda a través de un ordenador, a través de un móvil, que esté en un tótem, como en la imagen que vemos. Multidioma. Esto nos permite tener avatares, que tenemos alguno que está hablando 95 idiomas. Conversación natural, lo que hablábamos antes de con qué tipo de lenguaje se va a comunicar. Personalización visual, que transmita lo que hemos dicho, los valores, la visión de la empresa. Y el tema de conectividad, lo que os he dicho muy importante, el tema de herramientas externas con las que se deba comunicar. Si tiene que reservar vuelos, pues hay que hacer un mecanismo para que esa ya entienda que tiene que ser capaz de comunicarse con webs que reserven vuelos y demás. Aquí vemos un pequeño ejemplo de imágenes de cómo una persona, después de haberes hecho, bueno, aunque no hubieran visto la presentación que os he hecho, viendo esta serie de páginas, siguiendo unos sencillos pasos, pueden crear su agente como ellos quieran y tenerlo funcionando en cuestión de minutos. Un pequeño ejemplo. Vale, a continuación vamos a pasar por una serie de ejemplos de proyectos que hemos hecho. Este, por ejemplo, es el doctor Axel, ¿vale? Un doctor que nos da información, le podemos preguntar cosas médicas. Al final de esto haremos una pequeña demo tanto con este avatar como con otro, pero vamos a pasar un poco por todos ellos. Cervantes. Como veis, esta es una versión bastante realista en la que le podías preguntar información acerca de su vida, qué ha hecho y demás. Y eso, y como podéis pensar, esto es mucho más natural. ¿Quién va a coger, pensar una persona joven, va a coger y se va a leer un libro de información de Cervantes? Cuesta, claro, es que cuesta mantener la conversación con tantos estímulos que tenemos hoy en día. Entonces, algo tan atractivo y que conecte contigo de una manera humana es crucial para hacer que la gente se sienta atraída y aprenda. Iveco Iria, ¿vale? De la marca Iveco, estaba más dirigida a aportar información sobre la empresa, cualquier duda que tenga una persona acerca de la empresa. Vale, Cicerone, esto es para una empresa, para una oficina turística. Esta es la que tiene 95 idiomas y al final ofrece recomendaciones personalizadas, planificación de viajes y demás. Como veis, está viendo tipologías de avatares muy distintas, de robots a humanos, humanos un poco más realistas, más, menos. Vale, Clara Progreso. Esto es para una constructora sostenible, ¿vale? De la zona de Centroamérica y demás, que bueno, aporta información sobre los proyectos que hacen y demás. Vale. Y por último tendremos a Turrón, que ahora lo probaremos, dirigido a niños. ¿Vale? Vale. De hecho, vamos a verlo ahora. Vale, para poneros un poco en contexto, este agente IA se desarrolló para la Torre Aulet de Zaragoza para estas últimas Navidades, de manera que puedan acceder los niños, interactuar con él, preguntarle cosas, también que puedan acceder padres para saber qué le pueden regalar, que tengan dudas, que les recomiende tiendas en las que pueden encontrar lo que buscan y este tipo de cosas. Este agente es en concreto el que os he dicho antes que había problemas con las limitaciones que le poníamos, porque en este caso es muy crítico el tipo de lenguaje que puedes usar con un niño, las palabras que puedes usar y la información, además con un tema con la Navidad, la información que le puedes revelar y que no. Y además, dirigido a un sitio como la Torre Aulet, es muy importante que solo hable de tiendas que hay en la Torre Aulet, que no te diga que hay una tienda y luego vayas y no esté. Entonces, este es un ejemplo de un agente que tiene bastantes puntos críticos, que ya no es solo la inteligencia que tenga, sino llevarla por el buen camino. Bueno. Hola, me llamo Turrón. Dime lo que necesitas y empezaremos. Vale, le voy a preguntar, me voy a poner la situación de que tengo un hijo de 5 años, no es el caso, pero voy a preguntarle a ver qué me recomienda. Hola, tengo un hijo de 5 años y me gustaría que me recomendaras algún regalo.
Hola. Para un niño de 5 años, te recomendaría juguetes que fomenten la creatividad, como bloques de construcción o un set de arte. También son geniales los libros de cuentos ilustrados o juegos de mesa sencillos. Seguro que le encantarán. ¿Tienes algún interés específico en mente? Ahora le voy a decir que me recomiende alguna tienda dentro de la Torre Outlet en la que pueda haber este tipo de artículos. ¿Me puedes recomendar alguna tienda en la que pueda encontrar estos artículos? ¿Me puedes recomendar alguna tienda? Claro, en la Torre Outlet Zaragoza puedes visitar Juguetilandia, donde hay una gran variedad de juguetes. También puedes encontrar libros y juegos de mesa que le encantarán a tu hijo. Espero que encuentres algo especial. Vale, pues aquí vemos un poco cómo funciona y nos ha guiado mínimamente dónde podemos ir para un regalo de nuestro hijo de 5 años. Por ejemplo, este agente en específico no solo te responde a preguntas, sino que tiene esta parte de pedir un deseo en la que los niños, como si hicieran una carta a los Reyes Magos, le pueden pedir un deseo, ¿vale? Y esto les da la sensación como si la tiraran al buzón. Les aparece el deseo que han hecho y se envía. Y luego tenemos la parte de cuentacuentos también, en la que vamos a ver que en unos sencillos pasos un niño puede venir aquí y crear una historia y que nos la cuente al momento. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos una historia sobre nosotros mismos. Vale, ¿dónde va a ocurrir? Por ejemplo, en un castillo medieval. ¿Qué queremos que ocurra? Vamos a decir que es por un lugar desconocido y que haya un giro inesperado al final. Parece que no sabes qué preguntarme. Pulsa en el botón de la esquina Se ha cansado, como está tardando un poquito. Es que es impaciente, como un niño. Vale. Sí. Vale. Un momentito, que lo vamos a probar otra vez. Y... Hola. En un antiguo castillo medieval, tú eras el intrépido aventurero. Un día, decidiste explorar una torre que siempre había estado cerrada. Con una llave antigua que encontraste en la biblioteca, abriste la puerta chirriante y entraste. Dentro, descubriste un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. Mientras explorabas, encontraste un mapa antiguo que prometía llevarte a un tesoro escondido. Siguiendo el mapa, llegaste a una sala llena de joyas brillantes, pero al acercarte, un espejo mágico apareció. Al mirarte en el espejo, te diste cuenta de que el verdadero tesoro no eran las joyas, sino la valentía que habías encontrado en ti mismo. El giro inesperado fue que el espejo te permitió ver tus sueños y aspiraciones, mostrándote que la aventura más grande era descubrir quién eras realmente. Fin. Bueno, ha estado bien. Al final pensar que esto para los niños pequeños puede dar mucho juego, porque al final aquí tienes historias infinitas. Puedes estar creando siempre y que él mismo sea capaz de crearla y hacerse protagonista de la historia, decidir hacia dónde quiere que vaya la historia. Tiene posibilidades infinitas. Vale, la cosa es, esto es lo ideal para que lo utilizara un niño, entiendo lo que decís, al final poneos en la situación de yo soy un niño y, bueno, los padres le regalan un libro a ese niño. La típica historia que te cuentas tus padres cuando te vas a la cama. Cogen el libro y te lo cuentan. Esto lo que nos permitiría es que el propio niño sea capaz de decidir cómo avanza la historia, porque incluso en la actualidad ahora tenemos libros físicos que de alguna manera te permiten hacer lecciones hiperlimitadas. Esto tiene opciones infinitas y ya no solo... Claro, vosotros estáis viendo esta visión, que igual para un niño no es del todo cómodo para utilizar, pero pensad que un niño tenga una tablet en la que con botones muy cómodos de utilizar, muy grandes, pueda
sentirse protagonista de la historia y tomar decisiones. Al final, esto no limita su experiencia, la experiencia que pueda tener un niño de leer un cuento, pero le da posibilidades infinitas de imaginar hacia dónde puede avanzar el cuento. Incluso podría ser que el propio niño tenga conversaciones con personajes del cuento. Al igual que yo le he hablado, podría pasar que haya un caballero en la historia y te pregunte cosas y según tus contestaciones cambie la historia. Entonces, quiero que veáis las posibilidades de que esto es como tener un libro con infinitas posibilidades, que se adapte al público objetivo, a la edad del niño y que no tenga fin. Siempre puedes crear una nueva historia. Disculpa. Y al final estoy totalmente de acuerdo de que estamos en una sociedad en la que cada vez estamos más individualizados. Como he dicho antes, el tema somos seres sociales y es clave. Estoy totalmente de acuerdo, pero esto nos puede dar muchas vías para mejorar esa sociabilidad, porque ¿quién te dice a ti que no puedas crear una historia en la que esa historia la estés creando con varios niños a la vez? O sea, la cosa es, esto quiero que penséis en que nos está permitiendo crear un cuento con infinitas posibilidades y no nos está limitando de alguna manera, sino que está extendiendo las opciones que tenemos como un cuento. ¿Vale? Vale, ahora... a ver... Vale. Ahora, por último, estaría encantado de que me preguntéis cualquier cosa, de que deis vuestra opinión, hablemos un poco, como me habéis comentado ya opiniones, a ver, sacar alguna conversación interesante al respecto. Sí. Podrían quitar puestos de trabajo. Entonces, tendría que haber una legislación que al creador, la empresa o el que adquiera esto cotice la seguridad social, porque si no... Sí. Ya. Digo. Sí, es un concepto muy interesante. Al final, como he comentado antes, esto está avanzando tan rápido que los avances técnicos están muy por delante de la legislación. Entonces, son cosas que obviamente hay que empezar a pensar y aplicar las medidas necesarias para que la transición que ocurra sea buena al final para los humanos, que es lo importante. Al final, si mi trabajo lo va a hacer una inteligencia artificial y yo voy a perder mi puesto de trabajo, yo tengo que ganar algo a cambio. No puede ser que estos avances acaben en una sociedad en la que los seres humanos vivimos peor de lo que estábamos antes. Es por eso la importancia fundamental, estoy de acuerdo, de legislaciones que acompañen estos avances para que sean algo positivo y nunca negativo. Es la clave. Sí. Gracias por la presentación. ¿Qué profesiones crees tú que pueden estar más amenazadas de ahora en adelante? ¿Y cómo vehicular a la gente joven hacia ese futuro? De tal manera que no se metan en profesiones que a lo mejor se van a ahogar si no se inventan a sí mismas, si no se reinventan. Vale. Muy interesante el tema de cómo orientar a la gente joven. Al final yo siempre pienso que es muy importante a la hora de decidir un poco nuestro futuro laboral el hacer algo que nos guste, me parece importante, pero obviamente las salidas son importantes, el futuro es clave. Entonces, a priori, ¿cuáles son las carreras, los ámbitos que más se van a desarrollar y que más salidas tienen? La parte tecnológica de cualquier tipo. Al final, ya vimos lo que pasó ayer. Se cae... no tenemos energía y parece que no podemos hacer nada. Nos quedamos hiperlimitados. Es por eso que la parte técnica es clave. Las más amenazadas, al final, yo pienso que son las que se basan mucho en una inteligencia meramente, en la inteligencia humana, pero no desde un punto de vista emocional, sobre todo las que van vinculadas, como hemos visto en los ejemplos de antes, de reconocer, ser capaz de crear cosas. Aquí podríamos entrar en el debate de si
que eso, como digo, son cosas que están a orden del día y hay mucho debate al respecto. Si, por ejemplo, la creación de arte que haga una inteligencia artificial es de igual de válida que una humana, si se debería limitar, porque actualmente vemos creaciones que hacen las inteligencias artificiales que no podemos diferenciar de un humano. ¿Tienen menos valor porque les ha hecho una inteligencia artificial? Son cosas, yo creo que muchas de estas cosas no son preguntas que a día de hoy tengan una respuesta clara, porque son preguntas filosóficas y éticas que tenemos que hacernos como humanos olvidándonos ya de la inteligencia artificial. Entonces, para mí, las profesiones que más dificultades van a tener son aquellas que se centran exclusivamente en conocimientos, en lo que hemos hecho en toda la vida cuando íbamos a estudiar, incluido de coger un libro y aprender cosas. Eso la IA lo vas a ver en un segundo. Tiene toda esa información. Es como cuando el cambio de paradigma que hubo, antes cuando se hacían las cuentas a mano y cuando apareció la calculadora. Ahora ni pensamos los tiempos que pudiera haber antes. Son cosas que es necesario que haya una transición y llega un punto en el que ya estamos tan habituados y forma parte de nuestro entorno que nos planteamos cómo era la vida antes. Es por eso, como puntualizaba antes con el tema de los sesgos, cuando miramos hacia el futuro, al final no podemos evitar hacernos preguntas de qué profesiones de hoy en día van a desaparecer. Está claro que hay que hacer esa pregunta, pero la cosa es que dentro de unos años seguramente estaremos haciendo unas profesiones que ni hoy en día existen ni que conocemos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, como bien has dicho, pensar que dentro de hacer algo que nos motive y que nos guste, intentar que vaya relacionado sobre todo con los avances técnicos, pero considero que siempre la parte del trato humano va a ser necesaria y yo creo que es fundamental. Por mucho que tengamos avatares inteligentes y que nos ayuden y demás, creo que al final los sectores como pueda ser el tema de veterinaria, enfermería, salud, totalmente cualquier cosa, totalmente. Trabajo manual, totalmente. Sí. Una pregunta. Sí. Hemos quedado que la inteligencia artificial se basa mucho en datos en mega, big data, sí. Tal. Todos esos datos no están en el avatar, están en las nubes. Está todo lleno de nubes. Esas consumen mucha energía. Cuando nos pongamos todos a usar la inteligencia artificial, ¿va a haber energía para todos, para esos? Ajá. Es una pregunta interesante. Ahora consumimos poca. Sí, vale. Al final, con este tipo de preguntas, como el tema energético, que se lo plantea mucha gente y es muy importante, porque al final consumen mucho. Ya no solo energía, agua también para mantener los servidores que gestionan todo esto. Entonces, claro, son preguntas que hay que hacerse y al final veo clave el tema de que si volvemos al pasado, otras situaciones, otros cambios de paradigma enormes que se han dado, como cuando apareció Internet, si nos ponemos en esa situación, acordaos que seguro que había mucha gente diciendo van a aparecer un montón de puestos de trabajo, ¿cómo vamos a mantener esto? ¿Qué va a hacer toda esa gente ahora que no tenga trabajo? ¿Cómo va a funcionar esto? Al final, creo que ya hemos vivido muchos de estos cambios de paradigma que al final, como seres humanos, tenemos que pensar que, como decía, el objetivo es que vivamos mejor, que estemos mejor. Entonces, tenemos que pensar que, al igual que vamos a consumir más energía, agua, porque muchos niveles de consumo, seguramente esta propia inteligencia artificial nos ayuda a resolver el problema y nos ayuda a encontrar métodos de generar... Y además de que conforme avanzan los tiempos, normalmente conforme avanza la tecnología, los costes que tiene se van reduciendo, tanto a nivel económico como a nivel de materias primas, todo en general, porque conforme las cosas avanzan, se mejora su manera de producir y demás. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, obviamente, que hay que resolver, pero normalmente, históricamente, este tipo de cambios de paradigma tan grandes que hay suelen crear una serie de preguntas que a día de hoy nos generan muchas dudas y demás, pero hemos sido siempre capaces de resolverlas. Totalmente cierto, y es por eso que yo cuando hablaba del futuro, yo aquí no soy capaz de predecir el futuro. Yo lo único que puedo deciros es que creo que nos puede aportar muchas cosas positivas. Ahora es clave utilizarla de la manera adecuada, porque como todo, según el uso que se le dé, pues puede acabar con todo, y conforme más poder tienen las cosas que utilizamos, más peligro tienen nos pueden ayudar mucho y tienen peligro al mismo tiempo. Es como el tema del tema de las bombas nucleares, cuando aparecieron, se va a acabar el mundo y demás, al menos por ahora, gracias a Dios,
no ha pasado. Pero están ahí. Están ahí. Pero entonces, rememorando la serie de Terminator, sí. muy bonita, sí. Tal como lo has explicado, hay una cosa que está muy clara. Hay una serie de profesiones que son más de improvisación. Aquí ha hablado, por ejemplo, alguien de fontanería. Un fontanero requiere un nivel de improvisación, no sabe qué tipo de instalación se va a encontrar. Sin embargo, una labor cultural, por ejemplo, un avatar puede llevar perfectamente el 80% del trabajo de un despacho de abogados que ahora mismo hacen 3 o 4, cada uno de diferentes especialidades. O un editorialista puede pedir con 3 o 4 avatares, cada uno se encarga del apartado de historia, el apartado policial, el otro intriga y el otro sentimental. Y entonces pide un libro una docena de libros al año. Y entonces el escritor desaparece absolutamente. Y eso es inevitable, porque ya se está haciendo. Ya se está haciendo. Es por eso, yo creo que es fundamental, eso, por lo que mencionaba, por ejemplo, el tema de los libros. El tema del arte me parece un tema muy crítico y muy delicado de tratar hoy en día, a todos los niveles, pintura, escritura y demás, porque ya vemos libros, te metes en Amazon y hay muchos autores que directamente los libros están hechos con IA, ganan dinero con eso y a priori no aportan nada de valor. Entonces, es aquí donde veo fundamental el tema de la legislación al respecto, porque eso, y ya no solo la legislación, sino que creo que hay preguntas filosóficas previas a esto, en el sentido de el valor de lo que haga una IA está por debajo de lo que hacen los humanos. Yo no doy la respuesta, no la puedo dar. Eso dependerá de lo que piense cada uno. Yo, por ejemplo, pienso que sí, es una opinión personal, pero hay que tomar una serie de decisiones por lo que tú dices. ¿Deberíamos permitir que en Amazon se vendan libros generados por IA? ¿Cómo vamos a ser capaces de detectar que esos libros están generados por IA? Son preguntas muy difíciles. Veremos qué ocurre, pero por eso mismo me parece clave la legislación al respecto, tener claro qué queremos hacer al respecto, porque ahora mismo hay muchas cosas de este tipo legales, nadie me dice que no puedo hacerlo, y además, al final tenemos que entender que cuando hay avances tecnológicos y hay gente que lo usa para el mal, hay mucha otra que lo quiere usar para el bien. Es como el tema de la ciberseguridad. Hay mucha gente que intenta hacer ataques, robarnos dinero, robarnos información, pero hay otra mucha, la gran mayoría, que busca que utilicemos esta tecnología de forma segura y que nos aporte, que es lo que queremos la gran mayoría, porque al final, como he dicho antes, somos seres sociales, somos empáticos, la mayoría de nosotros, y buscamos que esto nos ayude a un futuro mejor. Entonces, si hay algo que no nos aporta, va a haber que legislar al respecto. Primero, va a haber que tomar algunas decisiones éticas y filosóficas de qué tiene más valor que qué, si lo humano siempre va a prevalecer, y luego legislar al respecto, para que... Es clave. Legislar es extraordinariamente difícil, porque un estudiante que está presentando un trabajo del trimestre no está haciendo el mal para él, está haciendo un trabajo que va a ser prácticamente imposible. No se le puede aplicar el Tinniton, el revisador de copias, porque cada obra que le haga su avatar, su ChatGPT, cada obra es única y irrepetible además. Entonces, ¿cómo legislas eso? Claro. Aquí creo que entra el tema del cambio de paradigma. Yo creo que en ocasiones, como el ejemplo que se mencionó antes de la calculadora, antes se hacía todo a mano, sobre papel, hoy en día nos parece imposible no usar la calculadora, va inevitablemente la educación. Yo creo que ya desde hace tiempo atrás tendría que haberse adaptado en muchas cosas, ya con la aparición de Internet simplemente, el tema de tener que estudiar tanto, memorizar cuando dispones de muchísima información. La cosa es que hay cosas que es inevitable. El mundo avanza, las cosas cambian y por eso hay ámbitos que se tienen que adaptar a estos avances. Lo que tú comentabas del trabajo es que igual una persona dentro de unos años no debería hacer ese tipo de trabajo. Igual hemos llegado a un nuevo nivel de abstracción en el que ese trabajo lo damos por hecho. O sea, no es que lo tenga que aprender una persona porque todos somos capaces gracias a ella hacerlo. Entonces, por eso, lo que hablaba del tema del futuro, que estamos muy cegados por el presente, al final, inevitablemente, vamos a enfrentarnos a un nuevo futuro como pasó con la llegada de Internet. Las cosas van a cambiar, nos guste o no, y hay ámbitos que se tienen que adaptar si quieren seguir siendo útiles y aportando. Si ahora vas al colegio y te ponen un libro delante de conocimiento
Yo considero que hay cosas que, como humanos, tenemos que tener eso, ser capaces de tener una serie de conocimientos, agilidad mental y demás, pero es que hay una serie de información que es lo que hablamos de la calculadora. Queremos hacer las cuentas a papel, si quieres hazlas, pero el resto de gente va a estar por delante de ti porque no lo necesita. Y el hecho, y ya no es que no lo necesite, sino cuando asumimos a otro nivel de abstracción, lo que nos permite esto es resolver problemas mucho más complejos. Si no tuviéramos la calculadora, la gente que resuelve problemas matemáticos hipercomplejos hubieran tardado el doble. Y ahora con los ordenadores, si se hubiera usado la calculadora en vez de los ordenadores, hubiéramos tardado el doble. Entonces, hay que adaptarse a esos nuevos niveles de abstracción para aprovecharlos de manera positiva. Simplemente por terminar, Sí, sí, sí. Una pequeña Sí. cuestión en atención a lo que acabas de decir. Sí. Todo eso está muy bien. Ajá. Pero ayer, por ejemplo, hay gente que estuvo 12 horas sin poder usar el móvil ni el ordenador. Muchos trabajos en qué quedaron. En nada. Y la gran mayoría, sí, sí. Es por eso lo que hablamos de la legislación. Aquí me parece clave el tema de la legislación, de que al final, a mí me parece, esto es como el punto de no retorno. Yo creo que conforme avanzamos tecnológicamente, cada vez nos abstraemos más y podemos resolver problemas más complejos, pero nos aleja más de la realidad del día a día, y eso provoca que si algo falla, nos quedemos como pasó ayer. Literalmente no sabemos qué hacer, no podemos vivir prácticamente. Entonces, me parece muy importante que se legisle, esto me parece clave en la educación, que al mismo tiempo que avanzan las cosas, no nos olvidemos de dónde venimos y de que estas cosas pueden fallar, y que, al igual que en las guerras la gente estaba preparada a que te podía caer un bombazo y igual te tenías que meter en un búnker y estar refugiado y la gente sabía qué tenía que hacer, incluso los niños, todo el mundo, igual deberíamos estar igual de preparados para un ciberataque. Si se cae todo y no tenemos tecnología, deberíamos poder sobrevivir. Aquí es clave la legislación y aún más la educación en este aspecto, que es, por ejemplo, una de las cosas en las que creo que podría adaptarse perfectamente el acompañar esta transición que hay tecnológica a un nuevo paradigma de la realidad, enseñándonos de dónde venimos para, si algo falla, que podamos seguir viviendo. Yo. Buenas tardes. Hola, buenas. Creo que tienes un público un poco difícil, ¿eh? Somos No, me gusta, está bien, está bien. Es un tema, lo veo súper interesante y muy complicado, ¿eh? Yo solicito un par de reuniones más de estas porque se me escapa. Y como todo, como has dicho, tiene la fuerza, está el lado bueno y está el lado malo, evidentemente. Pero y una cosa que me ha chocado mucho es el tema de que has hablado mucho de que... me ha chocado mucho la foto que has dicho, la gente feliz, que sea feliz. Uf, yo ayer fui muy feliz. Jugué un parchís, me eché una cerveza en la terraza, hacía sol y digo, si se cae el mundo, perdón. Sí, eso es. Entonces, se me complica el tema de la felicidad con la gente joven. ¿Qué estamos vendiendo que es felicidad? Que vende, evidentemente, que tiene su lado bueno y su lado malo. Porque hay una cosa que sí que me veo ahí, es que cuando tenga 80 años, si yo llego, o si mi mujer llega, que yo me caeré antes, pues por lo menos que tenga un avatar y que le diga, oye, que son las 8 que la pastillica esta. Quiere decir, que tener un avatar, ahí a lo mejor es súper bien y súper sencillo, que no necesitamos muchas cosas cuando somos más mayores. Pero el tema de la felicidad que has nombrado, yo, mi padre, si móvil, era muy feliz también. Entonces, no sé si lo estamos complicando, la televisión, el internet, los medios, o es otro tipo de felicidad que los mayores se nos escapa un poco más, que tampoco hay que decir. También entiendo que cuando nosotros íbamos a la discoteca, mis padres deberían decir, pero estos, ¿a dónde van tanto ruido ahí? Con lo bien que se baila un bolero y estos ahí moviéndose, ¿no? Quiere decir que hay que evolucionar. Pero lo veo... Sí. Se me hace difícil. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Al final, ya está. Sí, al final es un tema muy complicado porque eso, creo que ya no es un aspecto técnico legislativo, es eso filosófico. Es una cuestión filosófica de, primero de todo, qué es la felicidad, porque cada uno tiene su propia definición, es muy amplia. Personas en un mismo contexto, en un mismo periodo temporal, pueden tener felicidades muy distintas. Lo que tú decías, puede ser que una persona de tu misma edad sea muy feliz con su tablet, con su móvil, viendo sus cosas, o puede ser tú, que por
la vida que has tenido hasta ahora, que has vivido esa transición tecnológica, te sientas mejor sin tecnologías. Incluso yo mismo, teniendo 26 años, yo, como os he dicho antes, tengo esa dualidad de, al igual de que me gusta la tecnología, el mundo técnico, estoy hipermetido, en ocasiones cuando veo que aparecen las nuevas gafas de Apple, que la gente va a ir por la calle con gafas virtuales y demás, a mí me asusta y no me gusta. Entonces, por eso, creo que es una cuestión filosófica, como tú has dicho, muy difícil de encarar, muy difícil de gestionar, porque eso nos tendríamos que plantear si, primero de todo, el objetivo es ser felices, que eso habría que ver cuál es el objetivo de la vida de cada uno, luego, cómo consigue cada persona la felicidad, y luego también el punto de que normalmente, según en la época que naces y te desarrollas, con lo rápido que avanza la tecnología, y seguramente cada vez más, es exponencial, a poco que nazcas en un periodo distinto a otra persona, el concepto de felicidad y lo que tú entiendes como una vida normal sea muy distinto al de la otra persona. Entonces es normal que haya estos conflictos, es normal. Lo has dicho, el tema es que es exponencial. O sea, tecnológicamente es que ya no es antes que cada década había un cambio. No, es que salimos de aquí, venimos dentro de un mes y nos cuentas otra película aquí. O sea, otro avatar, otra historia, ahora ha salido esto. Entonces, claro, va todo tan deprisa que es muy complicado ya entenderlo, intentar entenderlo. Totalmente, eso. Por último, me parece eso clave, en este tema de educación, para que entendamos que está muy bien usar la tecnología, pero que lo que decía antes, somos seres humanos, tenemos las mismas necesidades que tenemos hace 2000, 3000 años, no hemos cambiado como seres humanos, pero el mundo a nuestro alrededor cambia a una velocidad increíble. Entonces, no nos podemos olvidar de que para sentirnos llenos y realizados, tenemos que conectar con lo que somos como seres humanos. Entonces, está muy bien que nos ayude la tecnología y demás, pero esa parte humana, eso que nos hace humanos que realmente nos llena, la interacción con los demás, eso lo que tú decías, irte a tomar algo, estar con gente, no hacer nada, que hoy en día parece imposible no estar recibiendo estímulos sin parar te metes en Netflix y no puedes parar de ver series porque tienes infinitas. Cualquier sitio donde vayas tienes estímulos. Parece imposible el hecho de aburrirte, que tantas cosas positivas ha dado a lo largo de la humanidad, tantas ideas importantes ha dado. Entonces, eso me parece clave, la educación en ese sentido, para inculcarnos que, vale, vamos a poder hacer cosas increíbles, pero para seguir siendo felices no podemos olvidar de quiénes somos como personas. Bueno, pues muchas gracias, Dani. Aquí un poco lo que pretendemos también es dar a conocer todo tipo de temas, que podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero no podemos esconder la cabeza como el avestruz, porque esto ha venido para quedarse. Y tenemos que ser conocedores de lo que nos espera. Pues muy bien, muchas gracias. A vosotros. Y comentaros que la siguiente charla de este estilo la tendremos el día 13 de mayo. Os mandaremos, tratará con Jesús Núñez Villaverde sobre un tema también de mucha actualidad relacionado con los cambios políticos y la economía que nos está influyendo bastante también en nuestros días. Gracias.